Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien acá por Concón, un día bastante frío, ¿ya? De hecho, tuve que poner hasta la estufa, estoy como los abuelitos ya, pero ahí ya se está entibiando un poquitito el lugar donde estoy acá. Bueno, nos vamos con esta que viene a ser la unidad número 3 me parece, no, la unidad número 4, porque fue la 1, la 2, después la tercera, que tuvimos dos en una, y ahora sería la unidad cuarta, nos quedaría la unidad quinta, que es con la que terminaríamos la próxima semana. Hoy día vamos a ver cosas bastante interesantes, ¿ya? Pero también, a raíz de algunos comentarios que me hicieron algunas personas vía correo, ¿no es cierto? Vamos a centrarnos en algunas cositas que son, la verdad es que no están bien estructuradas dentro del programa, pero que corresponden a una parte de Word que es necesario que la conozcamos, ¿ya? Como es, por ejemplo, la combinación de correspondencia, ¿ya? Vamos a dejar un buen espacio, ¿no es cierto?, justamente para aprender a utilizar la combinación de correspondencia, porque es una aplicación que trae Word, ¿no es cierto?, que justamente permite eh, combinar tablas, ¿no es cierto?, con documentos, ¿ya? Y hacerlos parecer como si fueran cartas independientes y personales, ¿ya? Se está utilizando mucho también en los correos electrónicos, de hecho, ya hay aplicaciones que permiten mandar correos electrónicos masivos, y, por ejemplo, eh, eh, Gmail ya tiene la opción, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos mandar correos tipo, ¿no es cierto?, a distintas personas y que a esas personas les parezca que van personalizados, que son únicos, ¿ya? El problema está en que permite enviar hasta 50 correos diarios, ¿no es cierto?, porque es gratuito, y si queremos contratarlo, ¿no es cierto?, tiene su costo, pero fíjense que estos costos en general, el costo versus beneficio, ya siempre resulta bastante útil, ¿no es cierto? Entonces, para una empresa, por ejemplo, invertir 10.000 pesos mensuales para poder enviar 1.500 correos diarios, ¿no es cierto?, en este estilo, no, no es un costo tremendo. No sé si hay alguien que quiere hacer algún comentario o alguna consulta con respecto a las clases que tuvimos anteriormente. Si no, comenzamos inmediatamente con lo que les estoy diciendo. Al parecer no hay nadie, así que vamos a partir entonces de inmediato. Bueno, vamos a ir respetando un poquitito tal como les dije el programa, pero a la vez cuando lleguemos a la parte, ¿no es cierto?, que no, inclusive no aparece acá, que es la combinación de correspondencia, ¿ya? Ahí nos vamos a detener un momento. Recuerden que aproximadamente a las 16 horas hacemos un alto, ya, para que justamente podamos tomar un poquitito de aire, ¿no es cierto?, y que la clase no se vuelva tan aburrida. Ok, entonces voy a compartir pantalla, ya, y vamos a partir, ¿no es cierto?, con... yo tengo este documento ya hecho, ya, pero fíjense que igual lo dejé aquí, ya, vista preliminar e imprimir, ya. Ese es el documento, ¿no es cierto?, que vamos a utilizar como vista preliminar e imprimir, que yo se los voy a dejar después en el aula, ya. Pero si ustedes quieren hacerse uno inmediatamente, recuerden que nosotros ya estamos manejando esto un poquitito más avanzado, ya. Si se fijan, construí un texto totalmente normal, como lo hice, ¿no es cierto? Le dije igual RAND, ¿no es cierto?, que es la formulita que ya aprendimos, y le dije que me tirara 14 párrafos de 5 líneas, ¿ok? Y con eso le di un enter, ¿no es cierto?, y me construí esto. Después le fui arreglando, ¿no es cierto?, las palabras que salían juntas, etcétera, pero finalmente llegué, ¿no es cierto?, a tener un texto de esta manera, repartido en 2 hojas, ¿ya? Así que la idea, ¿no es cierto?, es que justamente ustedes se hagan un documentito, ¿ya? Y... Oye, la mañana te vi. Perfecto.
Ya, ahí silencié porque había alguien en el aire y eso ya no es que nos moleste, pero sí nos distrae. Ok, entonces cuando nosotros ya terminamos de escribir nuestro documento, ¿no es cierto? Ya que por defecto, ¿no es cierto?, viene sin justificación, ya viene con un tipo de letra pareja para todo el texto, ¿ya? Por lo tanto, si nos ponemos a escribir algo así, debiera resultarnos. ¿Qué hacemos nosotros una vez que terminamos de preparar un documento? ¿Ya? Lo que hacemos es justamente empezar a prepararlo, porque la mayoría de las veces hacemos un documento, ¿no es cierto?, y después queremos imprimir este documento. Entonces vamos a ver cómo funciona, ¿no es cierto?, la vista preliminar e imprimir de un documento. Hay dos formas de justamente ver la vista preliminar del documento. Una es, ¿no es cierto?, que ustedes dentro de sus herramientas rápidas hayan puesto, ¿no es cierto?, la opción que dice, ahí donde yo me paro, ¿no es cierto?, en esa impresora dice, vista previa de impresión e imprimir. ¿Ok? Yo tengo esa herramienta. En caso de que ustedes no la tengan, ¿no es cierto?, se van aquí acá, ¿no es cierto?, y fíjense que inmediatamente en la barra de herramientas de acceso rápido, aparece ahí, vista previa de impresión e imprimir. Por lo tanto, si yo le quito el ticket, ¿no es cierto?, desapareció, pero si yo le pongo el ticket, ¿no es cierto?, aparece nuevamente, ¿ya? Pero aparece al final, tal como les dije, ¿no es cierto?, después tienen que, por supuesto, ir arreglando su barra de herramientas, ¿no es cierto?, para tratar de dejar agrupada, ¿no es cierto?, dentro de las mismas características, las herramientas, ¿no es cierto?, que son de justamente similar característica, ¿ya? Ahí, por ejemplo, yo voy a tomar esta vista previa de impresión e imprimir y la voy a correr hacia arriba para dejarla donde estaba anteriormente, ¿no es cierto? Impresión rápida, vista previa de impresión e impresión rápida. Y ahí le voy a decir aceptar, ¿no es cierto? Y mi herramientita van a quedar juntas acá. Entonces, cuando yo, ¿no es cierto?, tengo la herramienta que la puedo colocar acá, en caso de que no se acuerden de nada de lo que les he dicho hasta el momento, se van aquí a archivo, imprimir, ¿no es cierto?, y van a llegar a la misma vista de vista preliminar e imprimir, que está ahí arriba. Y efectivamente, si se fijan, le va a decir que esa es la hoja 1 de 2, si avanzo, me va a mostrar la hoja 2 de 2, ¿no es cierto?, y me va a dar todas las opciones, ¿no es cierto?, para imprimir este documento, mostrándome, por supuesto, la vista preliminar. ¿Ok? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Le podría decir, ¿no es cierto?, aquí cuando empiezo a configurar, que quiero imprimir todas las páginas, todo el documento, o, ¿no es cierto?, puedo imprimir solo la página actual, ¿no es cierto?, o puedo indicarle qué páginas quiero. ¿Cómo se indica eso? Y de hecho aquí aparece un símbolo, ¿no es cierto?, en azulito, y que nos dice justamente que puedo escribir los números de páginas y rangos que quiero, separados por coma, ¿no es cierto? O, ¿no es cierto?, puedo escribir qué páginas quiero en especial. Entonces, por ejemplo, si quiero de la página 1 y la 3, escribo 1,3. Si quiero desde la página 1 a la 3, 1-3, ¿ya? Y ahí van buscando la combinación, ¿no es cierto?, justamente para ir dándole, ¿no es cierto?, a Word, ¿ya?, todas las indicaciones al respecto. ¿Ok? Bueno, supongo que esto lo deben manejar bastante bien, ¿ya? Después acá me da la opción, ¿no es cierto?, de justamente intercalar las hojas, ¿no es cierto?, la 1, la 2, la 3, etcétera, etcétera. Me da la opción de imprimir en orientación vertical o en orientación horizontal. Efectivamente, si lo cambio acá, fíjense que cambia mi documento completo y ya no son 2 hojas, sino que son 3, ¿ya? También me da la opción de determinar el tamaño de carta. Nosotros generalmente ocupamos tamaño carta y tamaño oficio, pero hay ocasiones, ¿no es cierto?, en las cuales tenemos distintos papeles, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay que ir buscando. Me ha tocado en ocasiones hasta tener que medir el papel, porque ninguna de las opciones que aparece acá, ¿ya?,
cubre el papel que he tenido en algunas oficinas, por ejemplo, donde he ido a hacer trabajo, ¿ya? Y me da la opción, ¿no es cierto?, de justamente personalizar los tamaños de papel, por lo tanto también podría arreglarlo. Y fíjense que más abajo también aparecen sobres, ¿no es cierto?, aparecen una serie de opciones, ¿ya?, que efectivamente me señalan de que no solamente puedo imprimir documentos, sino que además me da la opción de imprimir sobres y por otro lado, ¿no es cierto?, etiquetas, que eso lo vamos a ver justamente cuando nos vayamos a la combinación de correspondencia. ¿Ya? Bueno, con respecto a los márgenes, ¿no es cierto?, y cuántas páginas quiero por hoja, ¿no es cierto?, puedo una página por hoja, dos por hoja, etcétera. Y de hecho, ya puedo pedirle que me imprima en una sola cara o imprimir a doble cara, y aquí ustedes le piden que si quieren que imprime por el lado más largo o por el lado más corto, se refiere a vertical u horizontal con respecto a cómo quieren que imprima. ¿Ya? No sé si hay alguna duda con respecto a esta parte de acá del menú, ¿ya? Por favor, si es que hay algo que quieran consultar, lo van haciendo, ¿no es cierto? Y nos vamos a ir ahora a esta parte de acá abajo, que dice configurar página, que es bastante interesante. Cuando yo le digo configurar página, aparece inmediatamente una ventana emergente, ¿ya?, que me dice cómo están constituidos los márgenes, qué tipo de papel tengo y en qué disposición quiero, ¿no es cierto?, que vaya el documento. ¿Ok? Fíjense. Me da prácticamente las mismas opciones que están acá a la izquierda, estas que están acá, pero yo las puedo ir manejando ya en forma como mucho más precisa, ¿no es cierto? Si lo quiero horizontal o lo quiero vertical, ¿no es cierto? Pero inmediatamente no me da el cambio, ¿se fijan? Sino que estoy trabajando acá en mi ventana emergente. Entonces, pero acá abajo me va mostrando, ¿no es cierto?, la vista previa, ¿ya? Y esto que está acá abajo, ¿no es cierto?, esto es súper importante, pero lo vamos a ver también en una forma más detallada más adelante, ¿ya? Porque como yo les comentaba, ¿no es cierto?, en general las aplicaciones de Microsoft Office 365, ¿ya?, son muy similares entre sí, ¿ya? Cada una de estas aplicaciones tiene un lenguaje, ¿ya? Y en el caso de Word, ¿ya?, Word trabaja con un lenguaje especial y además trabaja por secciones dentro de sus documentos. Y es así como tiene secciones de salto de página, cambios de sección, etc. Entonces, cuando yo hago cambios, ¿ya?, en cada una de las ventanitas emergentes generalmente va a aparecer esto que está acá, que dice aplicar a todo el documento o de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque yo hay muchas veces que voy a escribir, por ejemplo, algo en posición vertical, ¿ya?, pero necesito que de la hoja que sigue en adelante lo escriba en forma horizontal. Entonces, por defecto siempre viene a aplicar a todo el documento. Tengo que tener el cuidado de decirle que lo aplique de ahí en adelante. ¿Ok? Pero eso lo vamos a ver con un ejemplo práctico, así que les va a quedar mucho más claro. Con respecto a esta otra parte, ¿no es cierto?, que es el papel, ¿ya?, también me dice de qué origen va a venir el papel de la primera página, ¿no es cierto? Esto está relacionado ya con la impresora. En qué bandeja va a estar, ¿no es cierto? Y también me aparece si quiero aplicar a todo el documento o de aquí en adelante, ¿se fijan? Y también me da las opciones de impresión, ¿ya?, que si se fija se va a las opciones que tenemos cuando nos vamos a la página de inicio, perdón, a el menú de archivo, ¿ok? Y también me da las opciones, ¿no es cierto?, de impresión acá adelante, que yo si las cambio, por supuesto que después van a quedar configuradas de esa forma para que imprima mis documentos en Word. Y con respecto a la disposición, ya, la página, alineación vertical superior, ¿no es cierto?, o centrada, o justificada, o abajo. ¿Ya? Empezar la sección en una página nueva, ¿no es cierto? Eso, en general, vayan siempre que quieran ir viendo todas estas aplicaciones, vayan aplicándolas a los documentos, pero en general
si por defecto vienen configuradas de esta manera, ya es la mejor manera en que podemos sacar nuestros documentos. Recuerden que estos programas son hechos para usuarios de nivel básico, ¿ya? Por lo tanto, todas las configuraciones que traen por defecto son justamente para facilitar el trabajo, ¿no es cierto?, de esos usuarios. ¿Ya? En cuanto a los números de línea, ¿no es cierto? Agregar números de línea, en cuanto a los bordes, ¿no es cierto? Si quiero agregar bordes en mi documento, etcétera, pero eso está dentro justamente de los menús, ¿no es cierto?, de cada una de las pestañas, y eso lo va a determinar cada uno de ustedes. Entonces, cuando yo configuré mi página, y estoy totalmente de acuerdo, ¿no es cierto?, en que quiero que se imprima de esa manera, ¿ya? Lo que tengo que hacer es ir a arreglar mi documento, ¿ya? Y aquí es donde empiezo ya a aplicar lo que hemos ido practicando hasta ahora, ¿no es cierto? Por ejemplo, si quiero seleccionar todo el documento, ¿no es cierto?, y justificarlo completo, ¿qué tengo que hacer? Seleccionar todos los párrafos. Entonces, ¿cómo selecciono todos los párrafos? Acordémonos, ¿no es cierto? Me puedo parar acá a la izquierda y con la tecla Control presiono el clic y me selecciona, ¿no es cierto?, todos los párrafos. O, ¿no es cierto?, me paro en cualquier parte del documento, dejo presionada la tecla Control del teclado, presiono la letra E y también me selecciona todo el documento. Y aquí me voy, ¿no es cierto?, a mi pestaña de inicio, ¿no es cierto?, y donde está el grupo, ¿no es cierto?, que corresponde a las pestañas de párrafo, ¿ya? Y teniendo seleccionado todos los párrafos, le digo inmediatamente que quiero que me los justifique. O presiono la tecla Control más J. Presionemos Control y J, y fíjense lo que hace. Inmediatamente me deja los márgenes perfectos, justificados, ¿ya? Hay una serie de cosas que se pueden ir haciendo en cada uno de los párrafos, ¿no es cierto?, dependiendo de, ¿no es cierto?, de lo que ustedes quieran entregar con el documento, ¿no es cierto?, del mensaje que quieran entregar, de la claridad que quieren tener en cada uno de los párrafos, ¿no es cierto?, de resaltar ciertos textos, ¿no es cierto?, subrayar ciertos textos, ¿ya? Y para ello se pueden ir seleccionando desde frases, ¿no es cierto?, hasta párrafos completos, ¿ya? Cuando yo quiero seleccionar, por ejemplo, varias palabras, lo ideal en este caso es trabajar con el mouse, ¿no es cierto? Por ejemplo, si quiero esa combinación de palabras, manera eficaz, ennegrecerla y subrayarla, perfectamente, ¿no es cierto?, lo marco, le digo que le ponga negrillas y le digo que lo subraye e inmediatamente, ¿no es cierto?, me va a dar, me va a resaltar ese texto, esa parte del texto, ¿no es cierto?, con negritas y subrayado. Si esto que dice acá, texto profesional, ¿no es cierto? Y fíjense que habíamos aprendido también al principio de que cuando marcábamos una parte del texto, nos aparecía esta mini barra, ¿no es cierto?, de herramientas que me permite hacer varias cosas, fíjense. Ahí está, le puedo poner negrillas, cursivas, ¿no es cierto?, decirle que destaque con un color, ¿no es cierto?, colocar viñetas, copiar el formato, ¿no es cierto?, insertar un nuevo comentario ahí, centrar eso, ¿no es cierto?, o buscar cambiar el interfaceado entre líneas. Permiso. ¿Ya? Y puedo hacer una serie, ¿no es cierto?, de aplicarle una serie de formatos, ¿ya? Pero si no me gusta nada de lo que tengo ahí, tengo todos los formatos acá, ¿no es cierto?, en mi cinta de opciones, ¿ya? Y perfectamente puedo hacerlo desde acá. Por ejemplo, ¿no es cierto?, le puedo decir que esa parte la destaque con color amarillo, ¿ok? Cuando yo destaco, fíjense que inmediatamente deja de marcar la selección y se va a la derecha, ¿no es cierto?, de la selección que yo hice. Si quiero trabajar en un párrafo completo, ¿ya? Para marcar el párrafo completo también hay varias opciones. Lo puedo marcar con el mouse, ¿no es cierto?, así, o, ¿no es cierto?, me paro al inicio del párrafo y con la tecla Control y la tecla mayúscula y la tecla de
desplazamiento hacia abajo, fíjense, me marca inmediatamente, ¿ya?, el párrafo completo. Me permiten un segundo que al parecer hay alguna cosa de emergencia que me están diciendo. Permítanme un minuto, por favor. Ya, mis disculpas. Volvemos entonces. Ya. Bueno, tal como les decía, para marcar párrafos, ya en general lo que hacemos es trabajar siempre con el mouse, ¿no es cierto? Pero en caso de que, tal como les decía, de repente tenemos problemas con el mouse o tenemos algún inconveniente, ¿ya? La idea es que se paren en la primera, a la izquierda de la primera letra, ¿no es cierto? Y con la tecla control y mayúscula y la flecha de desplazamiento hacia abajo, me marca el párrafo completo. Esto se produce porque justamente la combinación de teclas, si ustedes dejan presionar solamente la tecla control y presionan la tecla de desplazamiento hacia abajo, ¿no es cierto?, se va cambiando, fíjense. Ahí se paró aquí en la P, ¿no es cierto?, y yo le doy otra flecha hacia abajo y se para en la letra E, ¿no es cierto?, porque va bajando. ¿Y qué pasa con la tecla mayúscula? La tecla mayúscula sirve, ¿no es cierto?, cuando yo me voy desplazando, para ir marcando todo a medida que me voy desplazando. Ahí me estoy desplazando uno por uno las letras, ¿no es cierto? Pero si dejo la tecla mayúscula apretada y la tecla control y me corro hacia la derecha, ¿no es cierto?, me va a marcar la palabra hacia la derecha. Si presiono nuevamente la tecla hacia la derecha, me va a marcar la segunda, la tercera, la cuarta. Se fija, va de palabra en palabra, ¿ok? Pero si presiono la tecla mayúscula, el control y presiono la tecla hacia abajo, justamente me marca todo el párrafo hasta el final de él, ¿ok? Entonces, si todo ese párrafo, por ejemplo, yo necesitara que quedara con letras cursivas, simplemente lo cambio y lo dejo en letras cursivas. Si todo el párrafo de acá abajo, ¿no es cierto?, necesito que destaque por sobre el resto, lo mejor es colocarlo, ¿no es cierto?, con negrillas y a lo mejor hasta inclusive aumentar el tamaño de la letra, ¿no es cierto?, dejarlo con una letra más grande, ¿no es cierto?, para que se vea por sobre, ¿no es cierto?, el resto de los párrafos, ¿ya? Si quiero cambiar la fuente de un párrafo completo, por ejemplo, necesito que la fuente de este párrafo no sea Calibri, sino que sea, por ejemplo, otro que nos guste, ¿no es cierto? A mí me gusta mucho el tipo Arial, ¿no es cierto? Por lo tanto, le pido que lo deje en Arial y, por ejemplo, le aumento los puntos a 14. ¿Ok? Entonces, voy combinando distintos tipos de formatos, ¿no es cierto?, distintos tipos de fuentes, ¿ya?, para justamente ir destacando lo que yo quiera. Y para destacar, justamente tengo herramientas como el subrayar, el resaltar, ¿no es cierto?, el colocar en cursivas, ¿ya? Inclusive, ¿no es cierto?, puedo inventar algunos tipos de formatos, ¿no es cierto?, que justamente me destaquen el texto por sobre el resto. ¿Se fijan?
ahí se nota inmediatamente, ¿no es cierto?, de que este es el texto que seguramente debe ser más importante porque está con negrillas, por lo tanto destaca por sobre todo en este párrafo que está acá, ¿no es cierto? Seguramente estos términos también tienen importancia. ¿Por qué? Porque justamente uno está subrayado y con negrilla y el otro destacado con letra amarilla brillante. ¿Algún comentario o consulta que quieran hacer? ¿No es? Perfecto. No es. Ya. Bueno, con respecto a la alineación de los párrafos, también ya en algunas oportunidades nosotros vamos a necesitar, por ejemplo, que vamos a dejar ese párrafo igual, vamos a irnos a este que está acá. Por ejemplo, necesitamos que ese párrafo ya quede centrado. Entonces lo marco y le digo que única y exclusivamente ese párrafo quede en forma central. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a lo mejor acá encima, ¿no es cierto?, le voy a colocar alguna lámina o alguna cosa por el estilo, por lo tanto quiero que esa lámina quede, o que este texto quede centrado en relación a la lámina que voy a insertar acá. Ya. Una cosa interesante que hoy día estuve viendo bastante cosas de tenerlo más o menos al día. Hay ciertas características que nosotros de repente le queremos dar a algunos párrafos, ¿no es cierto? Porque estamos llenando un documento y queremos que justamente esa parte de la lectura sea distinta, ¿ya? Y fíjense que dentro de la pestaña de inicio, ¿no es cierto? Y en la barra o en la cinta de opciones, el grupo párrafo, ¿ya? Cuando yo presiono este grupo párrafo, se activa una ventanita emergente, ¿ya? Y que me da varias opciones, fíjense. Uno en general, ¿no es cierto?, la alineación. Me dice que en ese caso está justificada. Aquí también la puedo cambiar. Entonces le puedo decir que esté cargada hacia la izquierda. Y va a quedar cargada hacia la izquierda. O, ¿no es cierto?, vamos a ir haciéndolo acá, ¿no es cierto?, que esté cargada hacia la derecha. Y al decirle aceptar, la va a cargar hacia la derecha. Fíjense que es lo mismo que hacerlo con esto que está aquí a la izquierda, esto que está acá a la derecha, este que está acá centrado y esto que está acá justificado. Entonces, esto que está acá, ¿ya?, es exactamente igual que este grupo de herramientas que está acá. Con respecto a las sangrías, ¿no es cierto?, las sangrías se refieren al espacio que hay entre el borde, ¿no es cierto?, izquierdo, ¿ya?, y el inicio de la escritura del texto, ¿no es cierto? En este caso, tanto izquierda como derecha tienen sangría de 0 centímetros. Yo podría también cambiarla, ¿no es cierto? O colocar alguna sangría especial, como muestra ahí, primera línea, o sangría francesa, que son las que se utilizan generalmente en el desarrollo de los documentos, ¿ya? Fíjense que viene por defecto con ninguna, ¿ya? Pero también pueden cambiarla sin ningún problema. Con respecto al espaciado también, ¿no es cierto?, el espaciado entre párrafos, ¿ya?, yo también lo puedo cambiar, ¿ya? Y en esta otra pestañita que dice líneas y saltos de página, ¿ya?, fíjense que también aparecen algunas opciones que por defecto, ¿no es cierto?, vienen así, pero en general también activando, ¿no es cierto?, el menú desde acá, podemos hacer bastantes cambios, ¿no es cierto?, y en forma mucho más exacta, ¿ya? Este grupo de acá, de la cinta de opciones que dice fuente, ¿ya?, también hace bastantes, ¿no es cierto?, cumple bastantes funciones dentro de los párrafos. Por ejemplo, ¿ya?, cuando quiero, ¿ya?, cambiar el tipo de fuente, me da la opción, ¿no es cierto?, acá de colocarme todos los tipos de fuente en la cual yo voy a trabajar este párrafo. Entonces, si voy cambiando los tipos de letras,
fíjense que no me los va mostrando inmediatamente, sino que va mostrando acá cómo va a quedar la letra. No me la cambia inmediatamente en el documento. Al contrario, ¿no es cierto?, que cuando empiezo a trabajar acá. Acá, yo cuando voy cambiando, ¿no es cierto?, la fuente, inmediatamente me va dando una imagen, ¿ya?, de cómo va a quedar mi texto. ¿Se fijan? Yo tengo marcado ese párrafo que está ahí, y en ese párrafo simplemente se van produciendo los cambios y me va mostrando cómo va a quedar el texto. Por ejemplo, pido que lo cambie así, ¿ya? En párrafo también le puedo decir que el interlineado, ¿no es cierto?, me cambie. Si coloqué ese texto, ¿no es cierto?, en ese tipo de letra y me doy cuenta que queda demasiado junto, por lo tanto, no favorece la lectura, busco, ¿no es cierto?, la medida y le digo que me cambie, ¿no es cierto?, el espacio, ¿ya?, entre líneas y párrafos, ¿ok? También me da la opción, ¿no es cierto?, de agregar un espacio antes del párrafo o quitar un espacio antes del párrafo, que también son opciones que debemos considerar cuando redactemos documentos. Profesor, Dígame, don Gabriel. sí, mire, quisiera hacer una consulta. Estas son las mismas funciones que se aplican eh, para programar la reacción desde el principio de una página o no. No sé si me explico. Eh, a ver, lo que pasa, cuando yo estoy, por ejemplo, abramos un documento nuevo, don Gabriel, para que lo veamos. Ya, Y ok, aquí escribamos cualquier texto, ¿no es cierto? ya, RAN 5,3, ¿ya? ya, Vamos a poner ahí 5 párrafos. Entonces, si se fija, sí, como yo tengo en mi archivo, ¿no es cierto?, acá opciones, configurar, ¿ya? Ya configuré mi documento para que parta con el tipo de letra Calibri de tamaño 11, ¿no es cierto?, ajá, sin negrilla, sin nada. Así parten todos mis documentos, ¿ya? ya, ok. Si usted quiere cambiar todo este documento por un tipo de letra Arial, ¿ya?, Ujú, lo que tiene que hacer, ¿ya?, y si le gusta el tipo de letra Arial, lo mejor que puede hacer es irse a archivos, ¿no es cierto?, opciones, y en general, ¿ya?, ya, decir el tipo de letra, ¿no es cierto?, que usted quiere, va a ser siempre Arial. Y de ahí ya, sus documentos van a partir siempre con esa letra. ok. Pero si específicamente quiere hacerlo en este documento, ¿ya?, lo que tiene que hacer es marcar todo el documento y Ujú, ahí decirle que usted quiere que todo sea con letra Arial. Si no la ya, encuentra ahí, la escribe nomás a ok, Arial y le va a decir inmediatamente. Fíjese que ya, cuando yo le dé Enter, ya la letra toda es Arial. ¿Se fija? ujú, Mire, de aquí dice Arial de 11 hasta la última letrita de acá, también Arial 11. Pero si ya, quieres solamente, ¿ya?, aplicar el formato Arial, por ejemplo, a este párrafo que está acá, sí, lo sí, tiene que marcar. Le tiene que decir, tal como se acuerda cuando vimos lo de sí, ortografía, sí, que sí, yo quería que un párrafo fuera con ortografía española y ahora con ortografía inglesa, ya, me sí, escribo sí, por párrafo. Entonces aquí, por ejemplo, si quiero que eso sea Arial, le escribo ahí a Arial, le doy ya, Enter, y fíjese, todo el resto me claro, quedó en Calibri, pero aquí me ya, quedó en Arial. ¿Eso ok. era lo que me preguntaba don Gabriel o Sí, sí, era...? claro, sí, sí, Ah, ya, perfecto. sí, claro. No, sí, Muchas eso gracias. eso es lo bueno de estos documentos, que uno puede perfectamente, ¿no es cierto?, ir cambiando por párrafo, ¿no es cierto?, los tipos de letra, las fuentes, poner negrillas en cada una de las partes, ¿no es cierto?, decir que algunos estén justificados, otros que estén a la izquierda, otros que estén a la derecha, porque efectivamente los documentos tienen todas esas características, pueden tener todas esas características. Ya pues, don Gabriel, cualquier cosita en todo caso vamos consultando tal como lo hizo don Gabriel. Muchas gracias. De nada. Yo quería revisar algo acá, me dan un segundito que quiero ver inmediatamente esto que está acá y ver este avanzado, no, normal, predeterminado, espacialmente. Perfecto. Ya, esto quería mostrarles un poquitito. Lo que pasa es que
hay ocasiones, ¿no es cierto?, en las cuales escribimos, ¿no es cierto?, o necesitamos que una parte del texto, ¿ya?, además, ¿no es cierto?, de estar en otro tipo de letra, y de hecho nos vamos a ir al que teníamos anterior, que estaba acá, sí, este tipo de letra, por ejemplo. Este tipo de letra, de repente, resulta complicado para algunas personas leerlo, porque las letras están como demasiado juntas. Entonces, existe la opción, ¿no es cierto?, aquí en la parte avanzada, fíjense que me fui a fuente, ¿no es cierto?, y activé la flechita. Y aquí está fuente, ¿no es cierto?, que me dice que tipo de letra Broadway, que es normal, le podría poner cursiva, negrita, ¿no es cierto?, y que es de tamaño 11. Me da otras opciones de colocarle tachado, ¿ya? Y me va mostrando ya cómo va a quedar mi letra. Pero en esta parte que dice avanzado, ¿ya?, aparece algo bastante útil y que no todos lo conocen. Y que es el espaciado, pero no el espaciado entre línea y línea, sino que el espaciado entre caracteres, ¿ya? Espaciado entre caracteres, fíjense. Y cuando yo le digo, por ejemplo, que el espaciado no lo quiero normal, sino que lo quiero expandido, ¿ya?, lo que hace es esto. Le digo aceptar, y fíjense que le da más espacio. Entonces, permite que las letras se vean más separadas. Hagámoslo acá en este que está acá, a lo mejor aquí se va a notar mejor. Entonces, me voy a fuente, ¿no es cierto?, y el espaciado entre caracteres, le digo que sea expandido. Y fíjense que ahí me está diciendo en un punto. Y fíjense que en relación al anterior, por supuesto que cambió. Pero ahora digámosle, ¿no es cierto?, que el espaciado no lo quiero en un punto, sino que lo quiero en 2 puntos. Y le digo aceptar. Y fíjense, ahí se nota más. Entonces también tengo la opción, ¿no es cierto?, de con un tipo de letra, ¿ya?, dejar con mayor espaciado entre caracteres o con menor espaciado entre caracteres. ¿Qué otra cosa más me permite esta ventana emergente? Veámoslo, ¿no es cierto? En avanzados me dice posición, escala, posición normal, ¿no es cierto? Puede ser elevada o bajada. Miren, fíjense que muchas veces, por lo menos a mí me pasaba, ¿ya?, que yo quería colocar esto ¿Cómo como vamos así. a ver nosotros cambiar la letra, ennegrecer la cuestión? ¡Oh! Pura pérdida de tiempo. Uy, sí, pues Carlita, imagínese en los cursos anteriores, la misma tontera, es lo mismo. Como uno, esto es lo más, es como lo básico, ¿cachai? Que uno ya lo sabe hacer. Lo que pasa es que él se Lo que mete pasa, más a ya fondo, la estoy ponte tú, escuchando. tú no los ves en la barra de estos Ah, comandos, sino que tú tienes que meterte dentro del comando para que te salgan estos. Pero si tú tienes la barra, tú los puedes ver ahí, por la negrilla, el cursado, la separación, el centrado. Yo encuentro lo mismo que es una pérdida de tiempo. Se está escuchando todo lo que están escucha conversando. todo lo que dicen Ah, y yo la verdad es que sí. no me guío nada más y nada menos que por el temario que ustedes me dicen. Entonces, si usted, por eso que les dije cuando comencé la clase, ya, que si ustedes tenían algún comentario o si querían trabajar con documentos que ustedes ya necesitaran o si necesitaban, ¿no es cierto?, ver algunas cosas distintas, que me lo fueran diciendo. De hecho, estoy guardando la segunda hora justamente para ver todo lo que es la combinación de correspondencia, pero yo me estoy guiando por un programa que la misma organización de ustedes nos hizo llegar. Es que yo quiero decir que a mí me sirve, ¿por qué no me va a servir? No. Sí. A mí me sirve mucho, profe, así que No, por supuesto, pero ahí hay personas que están diciendo que es más de lo mismo, ¿no es cierto? Que efectivamente hay personas que son mucho más avanzadas, ¿no es cierto?, en el uso de esta herramienta que otras, ¿ya? Pero cuando a nosotros como institución que entrega estos servicios de capacitación nos entregan un programa, ¿ya?, nos obligan a guiarnos por el programa. Yo les doy la posibilidad, ¿no es cierto?, de que ustedes justamente me interrumpan en la clase, ¿no es cierto?, y me hagan sus comentarios. Y por eso les digo, yo aprendo también con ustedes por justamente sus comentarios. Pero
¿de qué nos sirve ya de que ustedes justamente estén conversando y diciendo es más de lo mismo? Si ustedes permiten que sea más de lo mismo, ya, si la persona que dijo es más de lo mismo me dice, profesor, por favor, enséñeme a usar los tabuladores, enséñeme a usar, ¿ya? Profesor Don Dante, bueno, para un poco complementar lo que usted dice, la verdad que nosotros estamos siempre llanos como a recibir esas consultas, y la idea, se entiende que a lo mejor puede haber personas que tengan un poquito más de conocimiento que otras, y es claro que es así, porque es un programa que se ocupa, digamos, a nivel transversal en todos los servicios, es un programa que conocemos desde de hartos años ya, o sea, muchos trabajamos con Word hace mucho tiempo. Lamentablemente, no hay mucho, digamos, en teoría, digamos, de poder aprender un poquito más herramientas de Word, porque el Word no tiene más herramientas. Entonces, la idea, digamos, es poder trabajar con lo que se tiene de una manera mucho más óptima. Yo creo que, como decían algunos funcionarios que están presentes en el curso, yo creo que a muchas personas les sirve también. Hay otras personas que a lo mejor no les va a servir y consideran esto como una pérdida de tiempo. Yo lo lamento mucho. La verdad que no hay, digamos, no es por hacer un ánimo de polémica, ni mucho menos, pero la verdad es que no sé si favorable o lamentablemente, pero hay que cumplir, digamos, con realizar el curso, y dos, obviamente, ustedes como funcionarios cumplen, digamos, con su asistencia, independiente que a lo mejor puedan estar haciendo otras cosas, no tomando atención, ya eso es parte, digamos, del foro interno de cada uno, pero yo creo que sí, sacando, digamos, temas positivos, yo creo que a muchas personas les sirve esto, porque la mayoría, y me incluyo, tengo los conocimientos básicos de poder ocupar Word, por ejemplo, y yo, claro, sé tabular y todo, pero más allá de eso, no tengo, obviamente, por lo que significa el quehacer al cual yo estoy acostumbrado, digamos, que lo que Word me exige a mí, digamos, dentro de lo que yo hago diariamente, que más allá, digamos, de un tema ortográfico, pero hay muchas personas que yo creo que les puede servir, así que continúen más, profesor, dejemos, digamos, esta polémica Y a lo mejor hasta acá. sí, yo no lo tomo en todo caso Sí, como yo polémica, tampoco, la ya, verdad. en lo absoluto, no estoy criticando ni a Claro, los que esto dijeron. pasa, claro, esto pasa en el fondo porque también en la tecnología a veces deja los micrófonos abiertos, quizás es un pensamiento Exacto. muy íntimo, yo creo que No, también es válido. pero está bien que opinen de esa forma, si eso no me da para mí nada de polémica, ni me siento No, mal al por lo contrario, que hayan profesor, dicho, yo simplemente estoy tratando de compartir el conocimiento, ¿no es cierto?, que, de algunas cosas que encuentro que son bastante útiles para justamente crear nuestros documentos, ¿ya? claro que Pero sí, yo pues. sé que hay gente que se mete a cursos y que la verdad es que se aburren. Yo, por ejemplo, yo Sí. cuando me meto a este tipo de cursos de Word, de Excel, no hay nada nuevo que vaya aprendiendo. Yo aprendo más con ustedes, ¿ya? Bueno, pero siguiendo, ya, y aquí, Ya, profesor, Disculpe, adelante, profesor. dígame, don dígame, Gabriel. Sí, don Gabriel. antes de continuar, quisiera dejar planteada mi inquietud de por qué me metí a este curso, que lo considero muy interesante. Pero una de las cosas que me gustaría aprender es tablas. No Ya. sé si estará contemplado oficialmente en el programa. ¿Mm? Se lo dejo planteado. ¿Mm? Sí, no. Ya. Lo que pasa es que yo vi todo el programa y era un programa relativamente básico, ¿no? Era un programa pero tal como dice usted y tal como les dije, ¿no es cierto? La idea es que si ustedes quieren que veamos tablas, ¿no es cierto? Yo la próxima semana voy a Se ver puede hacer, rápidamente lo claro. que dice el programa y la segunda parte lo voy a dedicar a tablas. Tal como esta semana, por ejemplo, yo tenía que ver todo lo que era subrayar, resaltar, copiar, cambiar textos, ¿no es cierto? Alinear párrafos, modificar espacio interlineado, copiar párrafos, insertar, eliminar formato de texto, cambiar márgenes y orientación de un documento. Fíjese que todas esas cosas tenía que hacerlas, que yo creo que para las personas que efectivamente estaban diciendo de que no les aportaba nada nuevo, efectivamente es muy poco lo nuevo. Pero justamente dejé la segunda parte que estaba relacionado con imprimir sobres y etiquetas, ¿ya? Porque no todo el mundo sabe que en Word se pueden imprimir sobres y etiquetas, ¿ya? Y además, ¿no es cierto? Eso está íntimamente relacionado con todo lo que es la combinación de correspondencia, ¿ya? Y que tampoco mucha gente sabe cómo funciona la combinación de correspondencia. Y en la primera parte quería ver todas estas cosas como simples, ¿no es cierto? Y de mayor uso,
y en la segunda parte ya irme a la parte más específica, don Gabriel, como en Ya. este caso va a ser la combinación de correspondencia. Voy Muchas a hacer gracias, lo mismo profesor. para la próxima clase, ¿no es cierto? Muchas gracias. Guiarme por el programa y voy a preparar justamente algo especial con respecto a las tablas, cómo cambiarlas, cómo se le van Muchas a gracias. las líneas, cómo se... Eso. Ya, pues, don Muchas Gabriel. gracias, profesor. Pero Muchas ahora gracias. vamos a seguir un poquitito con la lata, ¿ya? Pero fíjense que igual van a ir aprendiendo cositas nuevas. Miren, yo siempre tuve el problema de, para colocar primero, ¿ya? Generalmente uno lo escribe así, ¿ya? Y después se iba aquí a la fuente, ¿no es cierto? Y le decía que quería que fuera un superíndice, ¿no es cierto? Esa letra, ¿ya? Pero de repente hay cosas que uno va viendo y que resultan un poquitito más fáciles, ¿ya? De manejar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero esas letras, ¿no es cierto?, que dicen primero, ¿ya?, cambiarlas, fíjense que aquí en estado, ¿ya?, avanzado, fíjense que aquí hay una opción que dice posición, espacio entre caracteres, y una opción que dice posición, y dice normal, elevada y bajada. Si ustedes le colocan elevada, ¿ya?, y le dicen aceptar, fíjense que inmediatamente me deja la palabra como yo la quiero, ¿ya? Y eso, tal como decía, esas son cosas que uno va aprendiendo con la práctica, ¿no es cierto? ¿Ya? Y por eso que les digo que todas, en cada cinta de opciones, cada una de estas flechitas me va abriendo ventanas emergentes que me van permitiendo hacer muchas más cosas, ¿ya? Ya. Vamos a ver ya la última parte antes de hacer el break, y que es justamente ya el cambiar la orientación de un documento, ¿ya? Cuando muchas veces estoy trabajando, ¿no es cierto?, en un documento, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, hay una parte del documento que no me sirve tenerlo, ¿no es cierto?, en posición vertical, como está acá, ¿no es cierto? Okay. Disculpe, profesor, pero Mariela tiene prendido el micrófono. No, ya, es que me carga cuando... Ahí lo silencié a todos, no se preocupe. Muchas gracias, Victoria. Seguramente siguen hablando algún tema específico, pero ahí lo silencié. Muchas gracias. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos documentos de este estilo, ¿ya? Yo les había comentado que nos pasa, ¿ya?, que de repente, por ejemplo, en la página número 3, ¿no es cierto?, que es la que está aquí, ¿ya?, necesito, ¿ya?, que quede en posición horizontal y no vertical como el resto de las páginas. Entonces, si yo estoy parado acá, ¿ya?, y quiero que esta hoja me quede en posición horizontal y no vertical en relación al resto, fíjense que la página 1 está vertical, la 2 vertical, ¿no es cierto?, y esta la quiero horizontal. Me paro acá, ¿no es cierto?, y me voy aquí a disposición, ¿ok? Y en disposición aparece, ¿no es cierto?, la orientación, que me dice que puede ser vertical u horizontal. Pero si yo la cambio aquí directamente y le digo que quiero que sea horizontal, fíjense en lo que pasa. Me cambia esa hoja, pero además me cambia todas las anteriores. No sé si les ha pasado eso, ¿ya? Pero a nosotros nos pasaba muy a menudo, ¿ya?, y no sabíamos cómo solucionarlo, ¿ya? Entonces, ¿qué tiene que hacer uno para cambiar esta página 3 a la posición vertical sin alterar el resto? Ya no me voy directamente aquí, ¿ya? No me voy a la orientación directamente acá, sino que activo la ventana emergente, ¿ya?, de configurar páginas. Y aquí en configurar páginas aparecen las mismas opciones que dicen, ¿no es cierto?, que son los iconos que están acá, ¿ya? Y me dice
En cuanto a márgenes, ¿no es cierto? Me dice, si quiere el superior en tal posición, si los quiero cambiar, ¿no es cierto? Los puedo ir cambiando, ya sea directamente, ¿no es cierto? Decirle aquí que quiero que esto sea de 3 centímetros, o con las flechitas, ¿no es cierto? Ir aumentando o disminuyendo el margen superior, el izquierdo, el inferior, Profesor, el derecho. profesor, Dígame, Marlene. está como predeterminado. ¿Qué es lo que es más normal? Porque uno de repente llega y se pone a hacer algún oficio. ¿Existen algunas reglas de cuántos centímetros o nos basamos solamente en lo predeterminado? No, si lo pueden cambiar, Marlene, todos los márgenes se pueden cambiar de acuerdo. Y de hecho, fíjese que voy a cerrar acá un poquito para que usted lo vea. De hecho, estos márgenes de acá, yo los puedo tomar, ¿no es cierto? Y cambiarlos inmediatamente. Y me va a afectar única y exclusivamente, ¿no es cierto? Por supuesto, al párrafo en que yo estoy. Si estoy parado en el párrafo de acá y muevo este margen, también se fija, le afecta solamente al margen que está ahí. Ya, Si pero los quiero todos, ¿no es cierto? pero no Marco existe como control E. disculpe profesor, pero no existe como un estándar, Es que en general acá están los estándares, mire. ya, Si que usted son los presiona aquí, predeterminados. márgenes Ya, aparecen. ok, El normal, el ya, estrecho, el moderado, el ya. ancho, el reflejado, se fija, y ahí usted le puede dar márgenes personalizados. Pero en general, estos son los márgenes ya que se utilizan para todos los documentos y, por supuesto, dependiendo del tamaño de papel que usted utilice. ¿Ya? Nosotros los papeles acá en Chile que más utilizamos son el tamaño carta y el tamaño oficio. ¿Ya? Hay algunas instituciones que utilizan ya papeles más grandes, ¿no es cierto? Porque emiten otro tipo de informe, ¿ya? Pero en general en la oficina el tamaño carta y oficio son los más utilizados, ¿ya? Pero en general aquí aparecen, generalmente acá aparecen todos. Y fíjense que aquí ya ustedes los pueden personalizar y ¿qué hace? Activa la ventana emergente que yo les estaba mostrando. ¿Ya? ¿Le contesto con eso, Marlene? Sí, profesor, sí, me Ya. contesta, porque ¿por qué me entraba la duda? Porque de repente cuando he tenido que escribir algunas tesinas, me colocan, por ejemplo, sangría en la primera hoja y otros tipos de márgenes. Entonces, por eso yo pensé que había como un estándar para los oficios, pero me quedó claro que depende de la página, si es el carta o es oficio. Perfecto. Muchas gracias. De nada. Ya. Estábamos entonces, cuando tenemos, ¿no es cierto?, estas dos primeras hojas en posición vertical y necesitamos que esta sea en posición horizontal, pero que las anteriores no cambien, lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, es irnos a el configurar página, ¿no es cierto?, y activar la ventana emergente. Y aquí es donde utilizamos, ¿no es cierto?, le decimos que queremos que ya no sea vertical, sino que sea horizontal, ¿ya? Pero fíjense, me pregunta acá abajo, ¿para todo el documento o de aquí en adelante? Y le digo, de aquí en adelante. Le digo aceptar, y fíjense que me deja el de arriba en posición vertical, este horizontal, pero también el siguiente, y de aquí hasta el final, lo voy a dejar en forma horizontal. Por lo tanto, ya, me voy a la página 4, y nuevamente, ¿no es cierto?, le digo configurar página, y lo cambio a vertical, pero también le digo aplicar de aquí en adelante. Y le digo aceptar. Y me dejó mi página 1 y 2 en posición vertical, la página número 3 en horizontal porque así lo necesitaba y el resto del documento hacia abajo. Bueno, y tengo que ir repitiendo, ¿no es cierto?, en el caso, ¿no es cierto?, que necesite nuevas páginas en esa posición. Voy a dejar de compartir un poco, ¿no es cierto? Me voy a ir aquí a donde están ustedes y vamos a hacer un pequeño alto en esta clase, ¿ya? Vamos a continuar entonces con, en la siguiente sección, ¿ya?, con lo que es combinación de correspondencia, ya que encuentro que es una de las aplicaciones que tiene Word que nos ayuda mucho, mucho, mucho. Y generalmente, ¿no es cierto?, en cualquier actividad que realicemos, generalmente nos tenemos que comunicar con bastante gente ya y entregándole a veces
distintos datos, ¿no es cierto?, pero en el mismo contexto, ¿ya? Y eso es lo que hace, en que nos ayuda la combinación de correspondencia, ¿ya? Eso lo vamos a ver en unos minutos. ¿Cuántos minutos nos tomamos de descanso? ¿Ustedes qué? ¿10 o 15? 10. 10 minutos, perfecto. Entonces a las 16:10 nos juntamos nuevamente. Gracias. Gracias a ustedes.
Hola, hola. Hola, hola. Estamos ya de vuelta. Hola, hola, profe. Hola, Marcela. Estamos de vuelta, entonces vamos a ver, tal como les dije en esta segunda parte, algo más interesante y más aplicable, ¿ya? Como es la combinación de correspondencia. Ya para ello yo preparé un par de documentos, ya que también se los voy a dejar en el aula virtual para que después ustedes practiquen, ya. Pero si gustan, igual podemos ir, y de hecho lo vamos a hacer así en la segunda parte, podemos ir construyendo una combinación de correspondencias rápidas, así como para practicar. Entonces, vamos a hacer esto en 2 tandas. La primera parte, ¿no es cierto?, les voy a ir explicando cómo se va construyendo, ¿no es cierto?, los archivos para justamente hacer una combinación de correspondencia. Y en la segunda parte vamos a hacer algo partiendo de cero, para que vean lo fácil que resulta justamente realizar este tipo de trabajo. Bueno, para hacer la combinación de correspondencias, ¿ya? Y lo primero que voy a hacer es justamente compartir pantalla. Nos vamos a ir para acá, compartir pantalla. Para compartir, combinar correspondencias, ¿ya? Tenemos que tener 2 documentos. Uno es una plantilla, ¿no es cierto?, en Word, ¿ya? Y lo otro, ¿no es cierto?, una tabla con todos los datos, ¿no es cierto?, que yo voy a mezclar en Word, ¿ok? Por eso que les decía que en general estos programas, ¿no es cierto?, que pertenecen a este paquete ofimático, ¿no es cierto?, que es Office 365, ¿ya? Son muy similares y además conversan entre ellos, ¿ok? Entonces, cuando nosotros vamos a mandar un tipo de documento, ¿ya? Generalmente lo que va cambiando, ¿no es cierto?, no es el contenido de forma, ¿no es cierto?, del documento, sino que son ciertos datos, ¿ya? Yo tomé como, por ejemplo, ¿no es cierto?, en mi trabajo hay un documento, ¿no es cierto?, que se le envía a los alumnos que cuando terminan su carrera, ¿ya?, tienen derecho a una rebaja especial debido, ¿no es cierto?, a que terminaron su carrera oportunamente en el número establecido de años. Y con ello, ¿no es cierto?, se les da una rebaja del 50% de aranceles, ¿ya? Y eso lo tiene que firmar una persona, ¿ya? Y hay que ponerle fecha, hay que poner el nombre de cada una de las personas, ¿no es cierto?, su root, su carrera, a qué periodo pertenecen, su plan de estudio, fecha. Aquí, don Gabriel, tenemos una tabla. Se fija, aquí construimos una tabla, pero eso lo vamos a aprender a hacer la semana siguiente. Esta es una tablita que se coloca acá. Y si se fija, cuando yo marco la tabla, se me activan acá arriba. Fíjense que ahí no están, ahí arriba. Cuando yo marco la tabla completa, se me activa el menú, que me permite diseñar la tabla, ¿no es cierto?, y ver la disposición. Y aquí es donde yo voy viendo, ¿no es cierto?, si quiero que, por ejemplo, en esta parte de acá, ¿no es cierto?, que no se cargue a la izquierda, sino que se centre la información, ¿ya? ¿Se fija? Eso, sí. Pero de eso lo vamos a ver, como les dije, la próxima semana, lo vamos a aprender bien a full. Pero en general las tablas funcionan muy sencillamente, muy parecida a lo que funciona en Excel, pero tienen su menú aparte, ¿no es cierto? Y ahí en disposición usted puede ver la dirección del texto, los márgenes, ¿no es cierto?, dónde quiere que vaya, cambiarle los márgenes, ¿no es cierto?, colocar márgenes más oscuros o dobles, etcétera. Y aquí en diseño de tabla, de hecho, trae algunos modelos de diseño que le permitirían cambiar rápidamente, por ejemplo, esta tabla que está acá, ¿ya? Si yo quiero cambiar el diseño, por ejemplo, quiero cambiarla así, ¿se fija? Me va permitiendo cambiar los diseños rápidamente de acuerdo a cómo yo quiera que vayan quedando. ¿Ok? Ok. Bueno. Disculpe, profesor, me gustaría aclarar un poco el concepto de combinar correspondencia, no me queda claro. No, por eso, aquí vamos a dejarlo pero absolutamente claro, don Gabriel. Ok, gracias. Entonces, yo tengo un certificado, ¿no es cierto?, en el cual tengo que poner el nombre,
por ejemplo, Gabriel Bustamante o Dante Alvarado, el root de don Gabriel o el mío, la carrera que estudié, el periodo, el plan de estudio y la fecha. Y el texto va a ser siempre el mismo. Este certificado, durante todo este año, las personas que me lo pidan, ¿no es cierto?, voy a tener que emitir el mismo certificado y colocando los mismos datos. Pero además, ¿no es cierto?, colocándole que el señor o la señorita, en este caso, don Gabriel Bustamante o don Dante Alvarado, terminó su carrera oportuna, el mismo tema. Y aquí, ¿no es cierto?, se supone que este documento lo debiera firmar, que incluso le puedo incrustar una firma, ¿ya? Y en el caso, ¿no es cierto?, en este caso estoy en septiembre, se supone que cuando lo emita en octubre voy a tener que cambiar este mes por octubre, pero eso lo podría hacer también automáticamente. De hecho, lo vamos a cambiar, y esto que está acá, ¿ya?, lo vamos a eliminar, perfecto, y vamos a dejar ahí que no aparece. Entonces, si se fijan, aquí tiene que aparecer el nombre completo, el root, la carrera, el periodo, el plan de estudio, la fecha, nuevamente el nombre completo acá, que se repite de acá arriba, ¿ya? Y acá abajo tiene que aparecer el mes en que yo estoy emitiendo el certificado. Entonces, lo primero que hago es construyo, ¿ya?, mi documento, pero sin ponerle los datos, así tal como está, ¿ya? No hay nombre, no hay nada. Y lo segundo, en Excel me voy a construir una tablita con los datos que quiero que vayan variando. Aquí la tengo construida, estos son todos datos ficticios, ¿no es cierto? Y acá abajo, ¿no es cierto?, voy a colocar, bueno, lo primero, ¿no es cierto?, como le agregué un campito, ¿ya?, puedo agregarlo acá, ¿no es cierto?, o puedo agregarlo antes de la fecha, ¿no es cierto?, insertar acá, le puedo decir insertar una columna, y aquí le voy a colocar el emisión, le voy a colocar aquí, emisión, sin acento, me da lo mismo, ¿ya? Y aquí, a todos estos, por ejemplo, les voy a colocar que son de agosto, ¿no es cierto? Y estos que están acá son, perdón, estos eran de agosto, y estos que están acá son de septiembre. ¿Ok? Entonces, fíjense, por un lado, ¿no es cierto?, tengo mi documento con todos los datitos en blanco, ¿ok? Y por otro lado, tengo una tabla donde están los datos que quiero que vayan apareciendo en cada una de las cartas. Entonces, en el primero va a aparecer don, nombre completo, don Adolfo Javier Lara Leiva. Jara Leiva, perdón. Va a aparecer su root acá. Va a aparecer la carrera, ingeniería comercial acá. Va a aparecer el periodo, nosotros 2016-2021. Va a aparecer plan de estudio, ¿no es cierto?, que es ese que está ahí. Va a aparecer acá abajo, ¿no es cierto?, va a aparecer la emisión. Y acá va a aparecer la fecha. ¿Ya? Eso es lo que yo quiero. Entonces, teniendo este documento, ¿no es cierto?, y teniendo esta tabla, lo vamos a hacer. De hecho, aquí vamos a anotar, para que vean ustedes, vamos a anotar a otra persona más, ¿no es cierto?, Juan Enrique, para que vean que se puede ir construyendo en el momento. Juan Enrique Soto Evia. Vamos a escribir bien ahí Enrique para que... Enrique Soto, ¿no es cierto? Y le vamos a colocar cualquier ruta ahí ficticio, 19-458-785-K. ¿Ya? Él es médico, ¿no es cierto?, o medicina en realidad. Medicina, ¿no es cierto? Y es del periodo 2015 al 2022. ¿Ya? El decreto es el decreto ¿no es cierto?, número 4578. También de septiembre, ¿ok? Y está emitido con fecha de hoy, 06 del 09 del 2022. ¿Ok? Entonces,
Volvemos a don Gabriel y el resto, disculpen que justo tengo a don Gabriel ahí en pantalla, ¿ya? Las cosas primordiales, ¿no es cierto? El texto, con todos los campos que voy a meter en blanco, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, la tablita en Excel, ¿ya?, con todos los campos que necesito que vayan cambiando. Entonces, esto lo voy a guardar y lo voy a cerrar, ¿ok? Y voy a cerrar completamente Excel, que no esté abierto Excel. Y aquí, cuando ya tengo construido mi documento, ¿no es cierto?, sin ningún dato ingresado, lo que voy a hacer, voy a empezar a decirle, ¿ya?, que necesito que este documento que está acá, ¿ya?, se combine con una tabla Excel, que está justamente en una aplicación Excel. ¿Y cómo lo hago? Fíjense. Dentro de mis pestañas tengo ahí correspondencia. Cuando yo marco correspondencia, como este documento está en blanco y solamente es un Word, fíjense que todos estos iconos están inhabilitados. Resaltar, bloque de direcciones, insertar campos, insertar reglas, todo esto está. Solamente tengo sobres, etiquetas, iniciación de correspondencia, selección de destinatario. ¿Se fijan? Aquí selección de iniciar correspondencia, ¿no es cierto? Cartas, mensajes, etcétera. Si yo le digo cartas, ¿ya?, no se me ha activado nada, ¿se fijan? Simplemente, ¿ya?, le dije iniciar correspondencia a carta. Podría decirle mensajes de correo electrónico, pero él interpreta que yo estoy iniciando correspondencia de carta porque estoy con una carta. ¿Ok? Y me voy al segundo icono, que dice seleccionar destinatarios. Y aquí, ¿ya?, generalmente vamos a trabajar de la forma que estoy trabajando yo. No vamos a escribir una nueva lista, ni vamos a elegir contactos del Outlook, a menos que ustedes trabajen con Outlook, que también se puede hacer, sino que vamos a usar una lista existente. ¿Ok? Y cuando le diga que voy a usar una lista existente, se me va a abrir esta ventanita emergente que me dice que seleccione dónde están estos datos existentes, y como yo sé que están en mi subdirectorio descargas, ¿no es cierto?, en Word, no sé, en la fecha 6 de septiembre del 2022, y se llama base certificado, porque así le puse, le voy a decir que este documento quiero que se combine con esa tabla. Y le voy a decir abrir. ¿Ya? Y me va a mostrar, y esto lo muestra porque como es un Excel, y el Excel es un libro que puede tener varias hojas, ¿no es cierto? Me va a decir, seleccione la tabla donde está. Si aquí dicen 4 hojas, y yo sé que está en la 1, selecciono la tabla 1. Acostúmbrense a hacer sus tablitas, ojalá solo con una hoja, ¿ya? Sus libros Excel que tengan los datos, solo una hoja para que no tengan ningún inconveniente. ¿Ya? Entonces la hoja 1 y le digo aceptar. Y fíjense que todos los iconos ahora se me activaron. ¿Ok? Y aquí empiezo. Fíjense. Y es muy simple, por favor, para que no se compliquen más allá de lo que van a ver acá en este curso hoy día. Cuando dice resaltar los campos de combinación, es porque si tuviese acá, mire, y fíjese que aquí automáticamente me puso algo que lo voy a eliminar, ¿ya? Aquí voy a empezar a insertar los campos que yo quiero que me combine. No voy a ocupar ni esta, no voy a ocupar la línea saludo, no voy a ocupar esta, sino que voy a ocupar insertar campo combinado. ¿Y dónde quiero insertar el nombre? Me tengo que situar donde quiero poner el nombre. Y aquí, ¿no es cierto?, necesito que aparezca el nombre completo, por lo tanto le digo, ahí ponme el nombre, ¿ya? Y inmediatamente veo, ¿no es cierto?, que está en negrillas. ¿Por qué? Porque yo lo tengo predeterminado como negrilla. En el segundo campo, quiero que aparezca, me voy nuevamente aquí a correspondencia, insertar campo combinado, ¿no es cierto?, y quiero que aparezca el root. Acostúmbrense también a colocar los nombres de los campos que tengan en la planilla Excel, ya con nombres mnemotécnicos, cosa que estoy poniendo un nombre completo que se llame nombre, estoy poniendo el apellido paterno que se llame apellido paterno, estoy poniendo el root que se llame root. Carrera, ¿no es cierto? Y le digo insertar campo combinado
insértame la carrera. Periodo, insertar campo combinado, periodo. Plan de estudio, ¿no es cierto? Inserto campo combinado, plan de estudio. La fecha de emisión, ¿no es cierto? Es acá abajo. Valparaíso, ¿no es cierto? Ahí quiero colocar la fecha de emisión. Insertar campo combinado, emisión, ¿no es cierto? Y le doy, fíjense, no tiene un espacio, le doy un espacio, y este que está acá, me voy a inicio, ¿no es cierto? Y le digo que quiero que esté, además, con negrillas. ¿Perfecto? En fecha, ¿ok? Correspondencia, inserto campo combinado, la fecha. Aquí en la fecha vamos a conversar un ratito, pero eso lo vamos a hacer enseguida. Entonces, ¿se fijan? Lo único que he hecho, ya le dije que aquí pusiera los nombres, el root, etc. Y me falta, por último, ¿no es cierto?, el señor o la señorita, que aquí va justamente el nombre, por lo tanto, insertar campo combinado, nombre, ¿ya? Y también le digo que este nombre, por favor, ya, ponlo con negrillas. ¿Ok? Entonces, veamos mi certificado. Tiene nombre, root, carrera, periodo, plan, fecha. Aquí el nombre, ¿no es cierto? Y aquí la fecha en que se está emitiendo. Si tuviese una firma, ya, y lo vamos a hacer para que lo vean, yo aquí tengo una firma que en alguna parte, por aquí me parece, no, acá abajo. En el disco C. Aquí. Voy a colocar la firma mía, pero era la única que tenía. Entonces yo aquí tengo una firma, ya, que la voy a copiar, botón derecho, copiar, ¿no es cierto? Me voy a ir al documento, botón derecho aquí, pegar como imagen, y si se fijan, me descoordinó todo el documento, pero ¿qué hago aquí? Tal como lo habíamos visto, le digo que quiero que esté detrás del documento, y aquí agarro la firmita y la puedo dejar donde yo quiera. ¿Ok? Perfecto. Entonces tengo este documento, ¿ya?, con la firma, pero no tiene ningún dato. Me voy entonces, y aquí viene lo espectacular de esta aplicación, correspondencia, y le digo, por favor, muéstrame la vista previa de resultados. Y cuando le digo eso, fíjense lo que pasa. El señor Adolfo Javier Jara Leiva, RUT 18 tanto, de la carrera de Ingeniería Comercial del periodo tanto, ya, con fecha. Y por eso que les dije, esto de la fecha lo vamos a ver, porque la fecha efectivamente la toma como fecha con nomenclatura inglesa, ¿no es cierto? Mes, día, año. Eso se puede cambiar, pero como lo cambié, me metí a internet, ¿no es cierto? Me metí a consultar y pregunté qué tenía que hacer, porque todos los campos tienen unos códigos, y le puse el código que tenía que efectivamente utilizar, y me cambió la fecha y me puso 26 de agosto del 2022, pero eso lo vamos a ver enseguida porque esos son anexos, ¿no es cierto?, a la combinación de correspondencia. ¿Se fijan? Fíjense siempre de que los espacios estén correctos. Ahí, ¿no es cierto?, no estaba bien el señor, señorita, ¿no es cierto?, le doy un espacio más, y ahora veo la vista previa. ¿Se fijan? Ahí quedo con el espacio correcto. Y abajo, fíjense, aparece agosto del 2022. La firma aparece correcta. Vámonos ahora al número 2. Y cambia, Juan Pablo Gómez Payán. Abramos la tabla, ¿no es cierto?, para ver que efectivamente sean los datos. Cuando ustedes vayan a abrir la tabla, ¿ya?, cuando quieran corregir esto, base certificado, les va a decir que la puede abrir solamente como lectura, ¿ya?, porque está siendo utilizado por otro programa. ¿Ok? Efectivamente lo estoy utilizando ya, por lo tanto, solo lectura. Entonces, el primero, Javier; el segundo, Juan Pablo Gómez; el tercero se llama Francisco Ahumada Yáñez. Vamos para acá, vamos con el tercero, Víctor Francisco Magallanes, ¿ya? Del 26 de agosto también, perfecto, del 26 de agosto, ingeniero comercial, ¿cierto? Y del mes de agosto,
del mes de agosto. Vámonos a esta persona que está acá, que es María José Fuentes Moreno, que es la número 7, ¿cierto? Entonces, vámonos a la número 7. 7. María José Fuentes Moreno, RUT 20.832.707 rayas 7, ¿no es cierto? De la carrera de auditoría, veámoslo. Carrera de auditoría, pero ella, la emisión es en septiembre. Veamos esta. Perfecto, en septiembre. Esa es la combinación de correspondencias, don Gabriel, y el resto, ¿ya? No tiene mayor ciencia que esto. Eso es todo. Muchas gracias, profesor. Yo puedo tener 5.000 registros hacia abajo, ¿ya? Y me va a sacar las 5.000 cartas, ¿ya? Cuando les ocurra este problema, ¿no es cierto? Que aquí me aparece la fecha al revés, ¿ya? En esa no se ve bien, pero en las anteriores sí se ve que la fecha está al revés. Estas fechas, si ustedes se paran encima y presionan el botón derecho, me dice activar o desactivar códigos. Y cuando yo le digo activar códigos, me dice que el código o el lenguaje en el cual Excel interpreta esta fecha es un merge field fecha. Fíjense si me voy aquí donde dice el nombre. Si le digo botón derecho y le digo activar o desactivar, merge field nombre. ¿Ya? Y buscando por aquí y por allá, ¿ya? Me ocurrió esto. Voy a cerrar esto y lo voy a dejar sin grabar porque esto se los voy a mandar a ustedes así tal como está para que ustedes lo practiquen. Este también lo voy a cerrar y también lo voy a dejar sin grabar. Y me voy a ir a un ejemplo que yo ya tenía hecho, ¿ya? Para evitarles, ¿no es cierto?, el estar viendo tanto los códigos, ¿ya? Este certificado es el certificado original, ¿no es cierto?, que nosotros utilizamos en la universidad. Yo lo tengo relacionado ya, porque esto se utiliza en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, ¿ya? Y aquí, si se fijan, me aparece directamente, ¿no es cierto?, con cada uno de los alumnos. Aquí sí están los datos correctos, pero fíjense que aquí en fecha ya no aparece 8/26, sino que aparece 26 del 08. ¿Por qué? Si me paro aquí y le digo que me muestre los códigos, ya yo lo tengo aquí, lo puse como herramienta de acceso rápido. Activar o desactivar los códigos, fíjense. O también dice con mayúscula F9 lo pueden hacer. O con el botón derecho, ¿no es cierto?, activar o desactivar los códigos. Al merge field fecha, había que ponerle todo esto que está acá. Un slash arroba, comillas, día, mes, año, cierre comillas y cierre de paréntesis de llave. Y con eso me cambiaba de entregarme la fecha en estilo inglés, ¿no es cierto?, a entregármela en estilo español, ¿no es cierto?, o el nuestro, el latinoamericano. ¿Alguna duda con la combinación de correspondencia? No, profesor, bastante claro. Cuestión de practicar nomás. Es cuestión de practicar. Y justamente eso vamos a hacer ahora. Hagamos una práctica todos para ver si nos resulta. ¿Ya? Vamos a cerrar esto que está acá y vamos a hacer una carta súper chiquitita. Súper chiquitita. ¿Ya? Vamos a colocar aquí estimado. ¿Cierto? Nos vamos a inventar una carta. ¿Ya? Estimado. Y aquí se supone, les voy a ir dando como datos, ¿no es cierto?, para que ustedes después, cuando escriban sus documentos, ¿no es cierto?, lo utilicen como práctica. Siempre es bueno seguir las buenas prácticas. Esto yo se lo aprendí a alguien y encuentro que es súper bueno. ¿Qué hacía? Colocaba un símbolo y aquí colocaba nombre. Y después cerraba ese con el mayor que, ¿no es cierto?, y con el menor que iba mostrando los campos que efectivamente iba. Entonces ahí quiero estimado y que me escriba un nombre, ¿no es cierto? Después, junto con saludar, ¿no es cierto?, le envío la siguiente información de su situación
ecuación en nuestra institución. ¿Ok? Institución. Perfecto. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, su saldo actual es de, y aquí le pongo monto. ¿No es cierto? Voy a colocar un campo que se va a llamar monto. Monto. ¿Ya? Su antigüedad es de, y aquí le pongo años. ¿Ya? Es de años, y aquí le pongo también, va a aparecer 1, 2, 3, 5, pero son años, ¿no es cierto? En relación a lo anterior, su cupo en nuestros productos asciende a, y aquí le pongo cupo. ¿Ok? Atentamente. Jefe de finanzas. Fíjense, una carta súper simple, ¿no es cierto?, en la cual le estoy diciendo a alguien, que voy a tener el nombre, ¿ya?, que le envío una situación de nuestra institución, le digo cuál es su monto actual, cuál es su antigüedad, y en relación, que ahí me lo está corrigiendo, ¿no es cierto?, vamos a ver qué dice, en relación con lo anterior, ¿no es cierto?, su cupo entonces de nuestro producto asciende a un cupo que yo le voy a dar. Y me voy a mi planillita Excel, ¿no es cierto? Esta la voy a cerrar acá porque ya no la voy a ocupar, ¿ya? Y voy a hacer una planilla nueva, ¿ya? Entonces, ¿qué datos necesito? El nombre, ¿cierto? No. ¿Qué más? Monto, ¿no es cierto? También lo voy a tener que meter. Su antigüedad, que es años, ¿ya? Y finalmente su cupo. Pero fíjense que independiente, ¿no es cierto?, de los datos que yo tengo en mi tablita, ¿ya?, aquí le tengo que colocar estimado o estimada. Entonces, para evitarme eso, ¿ya?, este también lo voy a colocar como saludo. ¿Ok? Voy a tener un campo que se va a llamar saludo. Entonces va a decir estimado o estimada, dependiendo, y el nombre, ¿ya? Y, por supuesto, voy a colocar aquí el campito que se llama saludo, ¿ya? Saludo. ¿Ya? Y vamos a ocupar los mismos nombres anteriores para no estar inventando, ¿no es cierto? Vamos a colocar los mismos nombres, estos que están acá, estos que están acá, los vamos a copiar acá. Bueno, y en base a los nombres, por supuesto, que puedo colocar ahí estimado, ese por supuesto que es estimado, ese también es estimado, ese también es estimado, ese también, ella no, este también, ella tampoco, estimado, estimado. Y el resto, por supuesto, ¿ya?, estimada. ¿Ya? Y lo copio. Y lo copio acá. Y lo copio acá. ¿No es cierto? Y tengo ya el saludo, los nombres. Y aquí colocamos cualquier monto, ¿no es cierto? Cualquier monto, ¿no es cierto?, entre 1 millón y 5 millones. ¿Okay? Y ahí le ponemos, ¿no es cierto?, esos montos, ¿ya?
Aquí también colocamos años, ¿no es cierto? Este tiene 5 años, este tiene 4, este tiene 12, este tiene 6, este tiene 3, 7, 4, 2, ¿no es cierto? Y este que está acá lo vamos a bajar con 8 añitos. ¿Ya? Y aquí en cupo, ¿no es cierto? También vamos a utilizar nuestro aleatorio entre 1 millón y también 5 millones. Y cierro paréntesis, ¿no es cierto? Y lo copio para abajo. Y también control C. Y como son cupos, esto los vamos a multiplicar por 5. ¿Ok? Para que no sean tan parecidos a estos números de acá. Ok, control X y aquí pega. Perdón. Pegar. Ya. Ok, entonces tenemos nuestra pequeña base, ya, con saludo, nombre, montos, años, cupo, ya. Y esto lo vamos a guardar entonces, guardar como, ya, y lo vamos a dejar aquí en descargas, como ejemplo, correspondencia, ya. 01, no, por cualquier cosa. Y eso está en el subdirectorio descargas. Guardar. ¿Profe? Dígame, don Gabriel. Jonathan, por aquí. Ah, perdón, Jonathan. No hay problema. En la columna monto uno le puedo poner el signo peso, ¿sí? Para que sea más realista, Sí, ¿sí? pero recuerde lo que nos pasó con la fecha, pero mire, lo vamos a hacer para que ustedes vean de que después efectivamente hay que fijarse en los códigos, ¿ya? A eso quería llegar, si Sí, lo le tomo vamos a al cambiar, mismo no, le vamos a vinculación. cambiar el formato, ¿no es cierto? Y le vamos a decir que sea moneda y que tenga el signo peso y que además tenga los separadores de nivel, ¿cierto? Aceptar, ¿ya? Y me va a quedar así. Y esto que está acá, también vamos a hacer lo mismo, ¿ok? Y ahí quedó con, tal como usted lo pedía a Jonathan. Entonces, guardémoslo ahora. Guardar como, ¿no es cierto? Ejemplo, correspondencia número 1, guardar y reemplazar. Perfecto. Tenemos lista nuestra tablita. Cerrémosla. ¿Ok? Y tenemos por acá nuestra carta. Entonces, me estoy fijando que estén bien los títulos para que no me falle. Entonces, saludo, perfecto. Nombre, monto, años y cupo. Fíjense que acá están con minúscula y acá están con mayúscula y no me he preocupado de eso. Lo vamos a dejar así. Entonces cerramos esta tablita. ¿Ya? Y en nuestro documento lo vamos a guardar también. Archivo, guardar como. ¿No es cierto? Y también nos vamos a ir a descargas. Y también le vamos a colocar aquí ejemplo. Con dimensión 0. ¿Ya? Y lo vamos a guardar. ¿Ok? Hasta el momento no hemos hecho absolutamente nada. ¿Ok? Pero aquí ya vamos a decir, bueno, ya tengo clarísimo, ya mi tabla, tengo todos los datos en mi tabla, tengo todas las personas a las cuales les tengo que mandar la correspondencia, por lo tanto me voy a ir acá, voy a iniciar correspondencia del tipo carta. ¿Ya? Voy a seleccionar los destinatarios, voy a usar una lista existente, ¿no es cierto? Y yo sé que la tengo aquí en descargas, y aquí está. Ese es mi tablita donde tengo los datos. Y le digo abrir. Y también, recuerden que les dije, traten siempre de hacer un libro y que tenga una sola hoja. Le va a preguntar si efectivamente es esa la hoja que tiene los datos y además le va a decir si la primera fila de datos contiene los encabezados de columna.
porque puede, ¿no es cierto?, que no los haya puesto en la primera fila. ¿Ok? Y le digo aceptar. Y se me activan mis campitos, ¿se fijan? Entonces comienzo. Aquí en saludo, ¿no es cierto?, voy a colocar el campo saludo y le digo insertar. Perfecto. Ahí está. Cierro. Acá en nombre, ¿no es cierto?, voy a colocar insertar el campo combinado, nombre. Perfecto. Saludo, nombre. Pero ese nombre, además, ¿no es cierto?, quiero que vaya con negrillas. Perfecto. Maravilloso. Junto con saludar, le envío la siguiente información de sustitución en nuestra institución, ¿no es cierto? Su saldo actual es de, y esto es lo que necesito colocarle, y aquí vamos a ver si efectivamente Jonathan aparece con los puntos. Si no, como les digo, es súper simple porque en general en Internet hay información para todo esto. Y si no, tienen aquí, ¿no es cierto?, el buscar, ¿ya?, donde le pueden preguntar cómo le cambio la configuración a la combinación de correspondencia y le aparece absolutamente todo. Entonces aquí en monto, nuevamente me voy a correspondencia, inserto el monto. ¿Ok? Y su antigüedad, ¿no es cierto?, marco esto que está acá y también inserto el campo combinado, ¿ya?, y años. Finalmente, ¿no es cierto?, tengo que insertar cupo, que es esta que está acá, y le inserto el campo combinado cupo. Ok, tengo todo. Vámonos a ver la vista previa. Y acá está. Pasa eso, estimado Jonathan, fíjese. Estimado Adolfo Javier Delgado Leiva, que es el primero que nosotros teníamos junto con Saludar, le envío la siguiente información de su situación en nuestra institución. Su saldo actual es de, aparece sin los puntos lamentablemente, y su antigüedad es de 5 años. Vamos a ver nuestra tablita, que estaba acá en descargas. Y era el ejemplo de correspondencia 1, que nuevamente me va a dar el mensaje que está siendo utilizada en otro lado. Por lo tanto, ya le digo que es solo lectura, justamente para efectos de ir correspondiente. Adolfo Veras, 3.502.35, veamos. 3.502.35, su antigüedad de 5 años, perfecto. Y 19.530, perfecto. Pero tenemos el problema, ¿no es cierto?, de que cuando le digo que me muestre los códigos, solamente me dice cupo, pero no tengo, ¿no es cierto?, el formato como para colocarlo con separadores de miles. Entonces, yo les voy a dejar a ustedes como tarea para la casa, pero para que ustedes efectivamente lo practiquen y lo vean, de los distintos códigos, ¿no es cierto?, que tienen nuestros campos, para efectos justamente de ir corrigiéndolo. Entonces la idea, como les voy a dejar este material en el aula, ¿ya?, es que ustedes lo tomen y ojalá la próxima semana sepan ya cómo corregirlo. En caso contrario, yo voy a tener los datos, ¿no es cierto?, y les voy a tener un pequeño resumen, ¿no es cierto?, de cómo ir cambiando los formatos, ¿ya? De hecho, a mí me tocó hacer un informe así, Jonathan, y como no dominaba todavía el asunto de los formatos, lo que hice fue irme a mi tabla Excel, ¿no es cierto?, y convertir ese número en texto, ¿ya? Y lo puse en texto, ¿no es cierto?, con los separados, o sea, con el signo peso, con los separadores de miles, ¿ya? Pero me lo hacía en forma automática, entonces si colocaba 10.000 montos hacia abajo, después simplemente copiaba la fórmula en Excel y me convertía el número en texto, y acá sí, efectivamente, en la combinación me la mostraba con el signo peso, ¿no es cierto?, y los separadores de miles. Así que, por uno u otro lado, estimado Jonathan, se puede llegar, ¿no es cierto?, a que te entregue la información en el formato que tú elegiste. Ok, muchas gracias. ¿Ya? Así que, bueno, en ese sentido, ¿no es cierto?, como les digo, la combinación de correspondencia se puede hacer en cartas sumamente simples como estas que están acá, ¿no es cierto? Y a medida que vamos avanzando, si se fijan, vamos a ir
colocando en negrilla los campos para que vean cómo cambian, ¿no es cierto? Este que está en 12 también negrillas, este que está acá también en negrillas para que vean cómo efectivamente va cambiando, y aquí el saludo también con negrilla. Entonces, cuando yo llegue, fíjese, estimado Sergio, y cambian los montos, estimada Ivana, cambia inmediatamente el estimado a estimada, y también van cambiando los montos hacia abajo. Estimado Felipe, ¿no es cierto? Estimada María Paz, ¿ya? Y no hay nada más agradable, ¿ya? Cuando uno recibe, ya sea un correo o recibe algún documento, ¿no es cierto? ¿Qué cosa más grata que recibirlo con su nombre, con sus datos personales, como si se lo hubiesen escrito única y exclusivamente a usted? Pero la cosa es que se lo escribieron a usted y a 5.000 más, ¿ya? Con el mismo texto, pero a nosotros nos gusta en general sentirnos reconocidos, ¿ya? Y es por eso que estas técnicas se utilizan mucho hoy día, por ejemplo, en los correos, en las campañas de marketing, ¿no es cierto? En muchas otras cosas, pero para nosotros nos sirve para comunicar. En el caso mío, yo me acostumbré ya a enviarle las notas a mis alumnos haciendo combinación de correo. Entonces tengo una tablita donde tengo las notas de cada uno de mis alumnos, y tengo otro correo tipo donde tengo, estimado Juan Pablo, ¿no es cierto?, los resultados en tu asignatura de auditoría gerencial son de un promedio final de un 4,9, por esta razón te eximes del examen final, ¿ya? Y para el que no, dice, por esta razón deberás rendir un examen final en tal fecha, ¿ya? Y se ahorran, y se ahorran, por un lado, ¿no es cierto?, tiempo, se ahorran el cometer errores, porque no tienen que estar escribiendo la nota cada una de las veces, sino que la escriben en una planilla. Y por otro lado, la persona que recibe el correo, ¿no es cierto?, el documento, se siente mucho mejor porque él estima, ¿no es cierto?, que ese documento fue escrito única y exclusivamente para él. No sé si hay alguna duda o algún comentario más que quieran hacer. Yo la verdad es que, tal como les dije, me guío por un programa, ¿no es cierto?, que tiene distintos elementos dentro del desarrollo de esta clase, pero me interesa mucho, ¿no es cierto?, que efectivamente las cosas que les enseñemos les sean de utilidad, ¿no es cierto?, que haya un valor agregado, ¿no es cierto?, a este curso. Si hay personas que aún no han tenido ningún valor agregado, eso quiere decir que en realidad este curso no lo necesitaban, ¿ya? Pero no es que el curso en sí no sea bueno y no nos prepare, sino que simplemente ya el uso y manejo que ustedes tienen ya de esta aplicación los coloca justamente a un nivel de usuario avanzado. Y eso no es malo, ¿ya? No es malo de repente ir a un curso y aburrirse, ¿ya? Eso quiere decir que ya tengo que empezar a mirar un poco más arriba, ¿ya? Ya estos cursos, si salen a futuro, ya no son para mí. Ya tengo que empezar a hablar con mi jefatura, ¿no es cierto?, y empezar a especializarme más, empezar a tomar cursos avanzados, empezar a aprender el lenguaje, ¿no es cierto?, en el cual hablan estas maquinitas, ¿ya? Como por ejemplo lo que nos ocurrió recién con la fecha, ¿ya? Colocábamos la fecha de una manera, nos la colocaba en otra, por lo tanto, hay que decirle, ¿no es cierto?, que no, que la queremos en el sentido, ¿no es cierto?, que la utilizamos nosotros, día, mes, año, y no mes, día y año. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. ¿Aló? Ahí me coloco una... Dígame, ¿quién me habla? Sí, profesor. Dígame. No, yo solo dar las gracias. En verdad siento que este es un curso que nos sirve, bueno, a mí personalmente me sirve mucho. Si bien tengo una base de Word bien buena, pero nunca está de más aprender. Por ejemplo, las teclas de nuestro teclado, no tenía idea, o sea, siempre uno está con el mouse y claro, y demora mucho más. Esta tabulación tampoco tenía conocimiento, no la utilizaba, siento que es muy rápida y para comenzar a utilizarla, a practicar, siento que es muy bueno. Yo por eso me inscribí, siento que si uno se inscribe a un curso,
claro, tiene esa motivación, aunque sea básico, porque ahí lo indicaba, uno está dispuesto a aprender, ¿ya? Y hay cosas que uno no sabe, por muy mínimas que sean, nos sirve para poder avanzar en el trabajo diario. Así que muy agradecida de su clase, muy dinámico, muy práctico, y el curso también da para eso, para ir Sí. viendo en pantalla. Así es que muy agradecida, de verdad, a mí me ha servido mucho personalmente. No, Gracias. qué bueno, me alegro y espero que al resto también, ya, y tal como les vuelvo a reiterar, o sea, esto no es ninguna crítica para la persona que hizo los comentarios, sino que es para que justamente aprovechen al máximo, tal como lo está aprovechando usted, ¿no es cierto?, las cosas que ponen a disposición en nuestras organizaciones, ¿ya? Hay muchos en los cuales se van a aburrir, pero siempre va a haber algo que uno va a ir aprendiendo. Así que un gusto, tal como les digo. Bien, Bueno, profesor. vamos a quedar hasta acá hoy día entonces. Creo que estamos listos con la clase hoy. Bueno, agradecerles a todos su presencia hoy día. Ojalá que les sirva el conocimiento que adquieren hoy, el día de hoy, con el profesor Dante. Y como les decía el profesor también, está abierta la puerta, digamos, para que puedan hacer las consultas que quieran y pudiesen, si bien es cierto el tema de los contenidos, a lo mejor se ve como un poquito rígido, pero hay posibilidad de poder desviarse un poquito y, digamos, resolver dudas y consultas que tengan respecto de otros temas que se manejan, que yo creo que aplica, digamos, también aquí en este curso. Así que dejar la ventana abierta y la puerta y la ventana abierta para que hagan sus consultas y aprovechen al máximo este curso, que yo sé que les va a servir de igual manera. Así que, profesor, muchas gracias por la No, clase de gracias. hoy. Recuerden que la sesión va a quedar grabada en la plataforma para que la puedan revisar si es que quieren revisarla y estaremos atentos a levantar algunos ejercicios que el profesor va a colocar en los módulos. Sí, perfecto. Tal Muchas como les dije, gracias. para la próxima clase vamos a desarrollar la última parte, ¿no es cierto?, de la unidad, pero además nos vamos a centrar, tal como lo pidió ahí don Gabriel, ¿no es cierto?, en todo lo que son las tablas, que también es bastante útil el manejarlas. Así que eso. Un gusto y nos estamos viendo entonces el próximo martes a las 15 horas. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao, que estén muy bien. Gracias.